Bien, vamos a estar tocando el capítulo 9 esta noche, que habla de las instrucciones finales para aquellos que están en Cristo. Estamos tocando el libro de Efesios y estamos llegando al final en esta última parte. La primera parte que estuvimos mirando eran de los capítulos 1 al 3, en los que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y están motivándolos en esta primera parte a los que ellos eran en Cristo, es decir, a la identidad que tenían en Cristo. Y en la segunda parte hemos podido ver del capítulo 4 alguna parte del 6, en la vida puesta en práctica en Cristo, en lo que era en lo personal, en lo que era en la familia, en lo que era en el trabajo. Y todo esto ha servido para que podamos entrar en el final ya de Efesios, que es en el capítulo 6, de los versículos 10 al 24. Quisiera que nos pusiéramos un poquito en la geografía, ¿no? Porque es importante que en la iglesia sepamos un poquito de geografía, porque tenemos que saber dónde estaba Éfeso. Éfeso estaba en Asia Menor. Para aquellos que no lo sepan, es la actual Turquía. Se ha hecho famosa últimamente Turquía, hará un mes o mes y medio, por un terremoto tremendo de 7.2, 7.3, en donde está también, donde se afectó fue en Antioquía de Pisidia, que es una ciudad que fue visitada por Pablo, por Bernabé, y se ha hecho famosa por ese terremoto tremendo, lo que han muerto miles de personas. También ha afectado el norte de Siria, y en ese espacio Pablo se movió en su etapa misionera. Sabéis que Pablo hizo tres viajes misioneros. La primera vez que él visitó Éfeso fue como estoy pero no estoy, hizo una pasada, ¿verdad? Pero luego, una vez ya había abierto iglesias en el sur de Grecia, él volvió a Éfeso y estuvo en Éfeso 3 años, enseñando, pastoreando y preparando gente para dejarla allí para cuando él se fuera a otro viaje misionero. Aunque no hubo ningún viaje misionero más, pero él solía visitar todas las iglesias que él había abierto para animarlas y para exhortarlas. Éfeso era el lugar donde estaba moviéndose la mayor idolatría del Imperio Romano, porque existía una diosa que se llamaba Artemisa o Diana para los romanos, y era un centro neurálgico del Imperio Romano, donde Pablo, en su estrategia misionera, él vio que a partir de Éfeso él podía evangelizar otras ciudades que estaban alrededor, por ejemplo, Colosas. Sabéis que, que esta carta de Efesios es bastante parecida a la carta de los colosenses. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Pues porque en esta lección vamos a hablar del cristiano y la armadura de Dios y el cristiano en oración. Es importante que sepamos
que hay un mundo espiritual y un mundo material. El mundo espiritual no lo vemos, pero el mundo material sí que lo vemos porque nosotros estamos compuestos de una parte que es material, que es nuestro cuerpo, que es el que se ve. Hay otras dos partes, que es el espíritu y el alma, que esas no se ven, pero sí podemos sentir los efectos de ese mundo espiritual. Entonces, aún existen en las iglesias, desgraciadamente, personas que creen que lo espiritual, como no lo ven, no existe. Y no, sí, no. Aquí dice que hay algunos cristianos que creen que están de vacaciones, que esta vida, pues todo va a ir bien, todo va a ser bonito, todo vamos a transcurrir en una tranquilidad y una calma y todo va a estar horizontal, no va a haber ni subidas ni bajadas. Pero Pablo sabía que existía un mundo espiritual y nosotros también tenemos que ser conscientes de que existe un mundo espiritual. Y una cosa muy importante también, nosotros estamos en guerra. Quiero que lo sepan, no te asustes, ¿verdad? Porque hay gente que es nueva, quizás, hay gente que no se ha dado cuenta de esta guerra que tenemos en lo espiritual, pero quiero decirte que estamos bien acompañados, ¿ok? O sea, tenemos una guerra, es verdad, tenemos una guerra con el diablo, tenemos una guerra con Satanás y con sus millones de ángeles, ¿ok? Pero por otra parte el Señor tiene a millones de ángeles también a favor nuestro. Aleluya. Así que quiero que no te asustes, pero también quiero que seas consciente de que nosotros también vivimos en el ambiente espiritual, que no solamente vivimos en lo humano, sino también en lo espiritual, y que tenemos un adversario, tenemos un enemigo que se llama el diablo, Satanás o la serpiente antigua, como tú quieras llamarlo. La Biblia lo llama de varias maneras, pero es el mismo personaje. No estamos en una bombolla, Hay gente que cree que está en una bombolla ahí, que está pululando por el cielo y que ya no me va a pasar nada porque soy del Señor y todo me va a ir bien y todo me va a funcionar y el trabajo, el enamoramiento, voy a tener casa, coche, etcétera, etcétera. Pero déjame desengañarte porque esto no es así. Pablo estaba escribiendo precisamente a la gente de Éfeso, en donde se movía el mundo espiritual a través de la idolatría. Ellos adoraban a la imagen de Artemisa, pero es que además era un centro económico importantísimo en el Imperio Romano. Es decir, allí se movían toda clase de negocios limpios y negocios sucios. Es decir, el ambiente y las tinieblas que se movía allí era el propicio para entrar en la perdición, ¿no? Pero el Señor envía a Pablo y sus ayudantes para que los saque de ese ambiente espiritual. Porque sabéis también que hay dos ambientes espirituales. Uno es el ambiente de Satanás y otro el ambiente del Señor. Aquí, en este lugar, se respira el ambiente del Señor. Cuando salimos fuera, el ambiente cambia. No sé si os habéis dado cuenta, ¿verdad? Los comportamientos, las palabras, cómo la gente vive su vida es muy diferente de la que se propone en este lugar, en esta iglesia. Amén. Así que es importante que sepamos que nos estamos moviendo en un mundo espiritual también
queramos o no queramos, y que vamos a tener dificultades para vivir como a Dios le gusta. Tenemos que luchar, tenemos batallas que ganar y las tenemos que tener hasta que el Señor venga a recogernos. Y es importante que nos preparemos, ¿verdad? Porque a los que vivían en Éfeso, seguramente te voy a nombrar algunas cositas que a lo mejor te han pasado a ti, me ha pasado a mí. Ellos podían sentir la presión de sus antiguos amigos, de sus antiguos familiares, los cuales habían visto su cambio, pero los estaban presionando de tal manera para que volvieran otra vez a comportarse y a ser y hacer lo que antes hacían. Y yo no sé si te ha pasado a mí una vez mi madre, ella me dijo que había entrado en una secta. Bueno, no era mi madre, era mi tía, pero ella me ejercía de madre, ¿no? Y me dijo, si quieres llevarte bien conmigo y que yo te vuelva a querer, tienes que dejar la iglesia. Fijaros la presión, ¿verdad? De una madre. Entonces, en Éfeso pasaba lo mismo. Había presiones exteriores que presionaban a esas personas para que volvieran a la vida antigua. Y nosotros vamos a experimentar estas cosas, ¿verdad? Yo no sé qué estrategias puede hacer el enemigo en tu vida y la estrategia que puede hacer en mi vida, pero que lo va a intentar de quitarte del Señor, lo va a intentar, seguro. Y va a hacer estratagemas y te va a poner trampas para que caigas. Y seguramente de aquellos que tú más estimas, de aquellos que están más cerca de ti. Y tenemos que aprender a movernos en el ambiente espiritual nuevo que hemos cogido. Algunos llevamos muchos años y, bueno, tenemos experiencias, pero aquí en este lugar también hay gente muy joven que todavía no ha experimentado este mundo espiritual con mucha presión. Pero no te preocupes, porque de la misma manera que los creyentes efesios fueron siendo transformados, así también nosotros vamos a ser transformados y preparados para esta lucha y esta batalla que vamos a tener antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Está muy serio? Esto de las batallas, ¿a quién le gusta la batalla? Uy, a nadie. Escúchame, la batalla, la guerra espiritual no dura un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Dura toda la vida. ¿Ok? Escúchame bien, porque no te metas en tu ola y creas que estás exento de los ataques del diablo, porque no lo estás, ni yo tampoco. ¿Okay? Es una batallita a vida o muerte. Al diablo no le gusta que el Señor le quite las almas. ¿Y qué es lo que hace? No puede con el Señor, pero sí puede con nosotros. Así que estemos atentos de que de verdad el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Así que vamos a estar bien despiertos en esta guerra espiritual en la que nos hemos metido por el hecho simplemente de haber cambiado de bando. ¿Ok?
No estamos luchando contra carne ni sangre. Cuando Pablo habla de carne y sangre, él está hablando de que no estamos luchando contra seres humanos, sino estamos luchando contra espíritus. Es decir, que no tienen el cuerpo que tenemos nosotros. ¿Ok? No podemos verlos, pero sí vamos a sentir los ataques de estos ángeles que no se ven, pero que van a producir efectos en nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados para esto, porque esto no es un pasatiempo. Ser cristiano no es un pasatiempo. No voy a pasar el tiempo y mira qué bien y todo funciona y todo va bien. No. Y déjame decirte otra cosa de la que habla aquí también, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no tenemos lucha contra los humanos, sino contra principados. Mira, aquí hay 4 divisiones del ejército del diablo. Y quiero que prestes atención, porque el diablo está bien organizado, tiene un ejército muy bien organizado. Y él lo tiene organizado, pues eso, como un ejército. El principado, ¿quién es? La mayor autoridad en el mundo espiritual del diablo. El principado es aquel que puede estar ejerciendo autoridad de maldad en una o en varias naciones a la vez. ¿Qué? Este es la máxima autoridad es el diablo, pero por debajo están los principados, que son los que obedecen las órdenes directas de Satanás y son los que gobiernan en una o en varias naciones. ¿Y cómo se sabe eso? Se sabe eso porque esos principados en esas naciones se van moviendo en una línea espiritual. Es decir, en algunas naciones, ¿cuál es el principal pecado? El principal pecado, por ejemplo, es el adulterio. Pues en esas naciones con ese principado, este principado tiene la facilidad de llevar a la gente al adulterio. Entonces, la segunda autoridad después del principado, son las potestades. Las potestades están por debajo de los principados y estas se mueven en regiones. Es decir, España tiene varias regiones, ¿no? Entonces, en cada una de estas regiones hay estas potestades que están debajo de los principados y están moviéndose en partes determinadas de una nación. Los principados se mueven en naciones enteras o en varias naciones y estas potestades se mueven en regiones determinadas. Región de Murcia, región de Andalucía, región de Asturias. Ellos dominan en una parte de este territorio de las naciones. ¿Está entendiendo? Lo segundo, lo tercero, contragobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores es otro estrato más bajo de autoridad y están sometidos a las potestades y a los principados. Y estos se mueven específicamente, por ejemplo, en una familia. ¿Okay? Hay una familia y tú verás que en una familia entera hay algo que se mueve de herencia. Es decir, vamos a ver, para no buscar a nadie más, yo mismo. En mi familia, mi abuelo, mi padre,
y yo hemos sido adúlteros. ¿Por qué? Porque ha habido una influencia de adulterio en mi familia. Yo lo he cortado, ¿ok? Pero lo he cortado porque me he hecho del Señor. Y ahí se ha cortado esa herencia. Pero aquí había una potestad, perdón, un gobernador que estaba dirigiendo mi familia a cada uno de los representantes de la familia al adulterio. Puede ser que se mueva yo qué sé, en robar, que se mueva en asesinatos, que se mueva en cualquier otra cosa. Pero estas gobernadores, me estoy haciendo un lío, estos gobernadores son los que se mueven en ese ámbito, ¿ok? Y luego están las huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad es el último escalón de autoridad del diablo, de los ángeles, ¿ok? Son los demonios, para entendernos, ¿vale? Que tienen algunos trabajitos específicos, ¿eh? Pero no gobiernan, pueden gobernar una vida, sí, pero no gobiernan a nivel territorial de regiones, ni de naciones, ni de familias. Pueden gobernar una o dos personas, pero no tienen autoridad para nada más. ¿Ok? Entonces, el mundo espiritual del diablo está perfectamente organizado a nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque un ejército está organizado en este nivel de autoridad. Primero están los generales, luego están los coroneles, luego están los tenientes coroneles, luego están los comandantes, a ver si me acuerdo, los capitanes, los sargentos, los cabos y los soldados. Las huestes son los soldados. ¿Qué? ¿Me vais entendiendo? Muy bien. Seguimos con el capítulo 6. En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el ejército romano, ellos tenían encima una armadura que podía pesar unos 50 kilos. ¿Okay? Imaginaros. La armadura solo que llevaban, luego estaremos hablando de algunas partes de esta armadura, pero quiero que os deis cuenta de que para estar batallando, para estar en la guerra espiritual, tenemos que estar en forma y necesitamos fuerza. Por eso dice Pablo a los efesios, fortaleceos en el Señor. Vosotros sabéis que las fuerzas humanas se acaban. ¿Sí o no? Tenemos un límite, ¿ok? Pero aquí Pablo está diciendo, fortaleceos en el Señor. Es decir, donde terminan nuestras fuerzas, empiezan las del Señor. Y es necesario de que tengamos esa fuerza, porque los romanos tenían una fuerza física impresionante, porque además de llevar esta armadura, tenían que andar muchos kilómetros y luego enfrentarse cuerpo a cuerpo. ¿Ok? ¿Vosotros estáis siguiendo la guerra de Ucrania? ¿La estáis siguiendo? ¿Aquí alguno? ¿Hay alguno que la siga? Vosotros sabéis ¿qué están haciendo los rusos? Tienen una estrategia. ¿Okay? Las guerras que se hacen hoy no son las mismas que se hacían en la antigüedad. La guerra que se hace hoy son diferentes.
son diferentes estrategias. La estrategia que Rusia organiza con Ucrania es por tierra, por mar y por aire. ¿Okay? Son los tres territorios que Rusia está organizando para atacar Ucrania. Por tierra todos sabéis lo que es, ¿verdad? Esa base de disparos, pocos cuerpo a cuerpo ahí, sino que casi todo se hace a distancia. Ucrania tiene una salida al mar, que es el Mar Negro, que es una zona muy estratégica. Y ese Mar Negro, tenéis que tener en cuenta que por ese Mar Negro se puede salir con los barcos atravesando ese Mar Negro y se puede llegar por barco hasta Israel. Fijaros, la estrategia que está usando Rusia con Ucrania, pero también está pensando, no que lo esté pensando, pero lo pensará de atacar a Israel. Porque está escrito que Rusia va a atacar a Israel. ¿Okay? Lo podemos encontrar esto en Ezequiel 38. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque los barcos que Rusia ha puesto en el Mar Negro son los que están lanzando misiles a tierra de Ucrania. Y luego, además, Rusia está bombardeando a través de fuerza aérea también a Ucrania. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque necesitamos todas las fuerzas que tengamos necesarias. Luego vamos a hablar de la oración, que también es otra arma que el Señor nos ha dado. Aleluya. Y estoy hablando porque la guerra que se hace hoy no es cuerpo a cuerpo, es en distancia siempre. Antes la guerra se hacían cuerpo a cuerpo. ¿Os acordáis con las espadas, con los arcos y con las espadas salían adelante, batallaban con las espadas y lo hacían cuerpo a cuerpo. Pero hoy en día no, la estrategia es diferente. Por eso el Pablo está aconsejando a los efesios que necesitamos fuerza, porque nosotros estamos batallando cuerpo a cuerpo en el mundo espiritual. ¿Estáis entendiendo? No es que no vemos a los demonios, pero sí que los tenemos enfrente, ¿ok? Aunque no lo veamos, pero vamos a notar sus efectos. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿ok? Otra de las cosas que dice en el versículo 14, si os fijáis, dice, estad pues firmes. No sé si hay aquí alguien que haya estado en el ejército. ¿Sí? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie que haya estado en el ejército? Nadie. Nadie. Solo yo. Es la edad, ¿no? Bueno. Cuando en el ejército se dice firmes, se da esta orden. La orden esta quiere decir que mantengamos la posición. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir firmes. Normalmente firmes es esto, ¿no? ¿Vale? Esto es estar firme. ¿Ok? Quietos ahí, parados. No te puedes mover ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado. No, firme. ¿Ok? Esta es la posición. O sea, cuando te dicen firmes, tienes que mantener la posición. No te puedes mover. Casi no puedes mover ni los ojos. Las orejas menos. ¿Qué?
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quería decir Pablo cuando decía firmes y mantengan la posición? Quiere decir que pase lo que pase, no hagas un paso atrás, no te rindas. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Les está recomendando a los efesios que no vuelvan a la vida anterior y que se mantengan firmes y que no se rindan. Y aquí hay un buen ejemplo. Yo voy a dar otro ejemplo, ¿no? Porque, mira, con el tiempo nos vamos a cansar. Con el tiempo nos vamos a cansar. Pero tenemos que aprender a mantenernos en el Señor. No podemos volver atrás porque nos enfriamos. O sea que tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Aquí hay un buen ejemplo que habla de cuando están en maratón, que hay un momento que hay una pared y tal, ¿no? Pero yo he hecho deporte también. Tengo una edad, como dice Abel, que le gusta meter ahí el dedo, ¿sabes? Hacía una lucha, ¿eh? Iba a competición y hacía pues una lucha que es de Corea y cuando iba a la competición estaba todo el día, desde la mañana, de bien temprano, 8 de la mañana, hasta 8 o 9 de la noche. Y entre medio de todo ese tiempo, que acostumbraba a ser unas 12 horas, había unos combates, ¿okay? Y te podían tocar 3, 4, 5 combates, 6 en ese tiempo. Mientras no combatías, estabas sentadito y tú decías, uy, mira qué bien, ¿eh? Estabas sentadito y tranquilito, sí, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasaba? Que era una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, en el primer combate posiblemente te dieran un golpe aquí. En el segundo te dirían 2 o 3 en las piernas. Si no te dejaban caos, ¿verdad? Si ganabas, seguías y continuabas en los combates. Cuando llevabas ya 3 o 4 combates, ya o te dolía la cara o la tenías hinchada o te dolían las caderas o te dolían los pies de pegar golpes, porque era con las piernas también. El otro te ponía el codo, ¿vale? Le pegabas en el codo y te se ponía el pie así, hinchado, ¿verdad? Y cuando ya habías superado todo eso, además de que te podías encontrar a campeones de Europa y campeones del mundo en esa especialidad, porque en aquel tiempo había campeones del mundo y campeones de Europa aquí en Cataluña, os imagináis la mieditis que te entraba cuando tú veías al personaje que te tocaba y que venía para ti. ¿Verdad? Yo no sé si puedes pillar eso. No sé si puedes pillar eso. ¿Qué quiero decirte con eso? Que mentalmente tenías que estar preparado para poder soportar todos los golpes que te habían dado para poder llegar al último combate y poder darlo todo en el último combate, que no tirases la toalla, porque si estabas muy mal, tirabas la toalla, ¿verdad? Abandonabas el combate. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que es importante que nos mantengamos en nuestro sitio a pesar de las dificultades. Amén. ¿Está muy callado o lo estáis pillando todo? ¿Alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno. Muy bien, vamos a estar hablando ahora de que los soldados en Cristo, ¿cuántos soldados Cristo hay aquí? ¿Hay alguno? Uy, y hay mujeres también. Sí. Bien. Tenemos que estar bien equipados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo hacía los combates llevaba unas protecciones, ¿eh? Un casco, aquí un pectoral y aquí unas protecciones en las pinillas. ¿Ok? Así que nosotros también tenemos que saber protegernos. Y una de las cosas que habla Pablo, las vamos a ir declarando poco a poco. Si hay alguna pregunta, me lo decís y corto. ¿Ok? Los efesios estaban acostumbrados a ver desfilar el ejército romano con toda su armadura. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, que era inteligente, aprovecha para hablar a los cristianos de Éfeso sobre qué clase de armadura tenían que ponerse. Si tenían que ponerse una armadura de protección o una armadura de ataque. ¿Qué? Él no habla de toda la armadura que llevaba un romano, pero sí habla de aquellas partes que él necesitaba para hacer saber a los efesios cómo tenían que protegerse y cómo tenían que atacar en el mundo espiritual. Entonces, en el versículo 14, después de decirles que estén firmes, que estén en su posición, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ellos llevaban un cinturón, ¿ok? Pero no era un cinturón como este, así, estrechito, no. Era como menos, yo diría que bien un palmo de esto. ¿Por qué? Ceñidos en los lomos, ¿por qué? Porque los lomos son la parte que sostiene el cuerpo en la parte de arriba y que aguanta el peso para que las piernas vayan más desahogadas. Entonces, ellos se ponían esto aquí ¿para qué? Para ganar seguridad. Cuando uno tiene bien cogido, imaginaros, ¿no? A mi niño Marc, de vez en cuando se le caen los pantalones, porque él tiene una barriguita así, y si se la pone, le pones por debajo el cinturón, se le caen los pantalones, por debajo de la barriguita. Pero si se la pone por encima de la barriguita, se la coge bien, ya no se le caen los pantalones. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que tenemos que asegurarnos la parte de nuestra vida bien sujetada para que nos sentamos seguros, para que en nosotros la verdad no nos haga apartarnos de las mentiras que hay en este mundo. Es decir, tenemos que tener un cinturón de la verdad. Hemos descubierto la verdad, ¿no? Dice el Señor, yo soy la verdad y la vida, ¿no? ¿No dice eso? Entonces nosotros estamos seguros de que Él es verdad, que es auténtico, que es verdadero. ¿Ok? Así que debemos sujetarnos, quedarnos sujetos en la verdad. Ahí, sin movernos, sin dejarnos desgastar por las mentiras. Sabéis que ahora hay muchas fake news, ¿qué? Se dice así en inglés. Fake news. Noticias mentirosas. Nosotros que estamos usando el móvil, podemos discernir lo que es mentira de lo que es verdad. A veces no, pero es un buen momento para que nos ciñamos los lomos con la verdad y dejemos que la verdad moldee nuestras vidas. ¿Ok?
estemos seguros de que estamos en la verdad. La segunda cosa que habla Pablo, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Mira, es muy interesante porque los que habéis visto algunas películas de romanos, los más antiguos, los más, iba a decir viejos, nada, pues no voy a decir viejos. Los más mayores hemos visto películas de romanos, ¿no? Entonces, hemos visto la coraza. Dice, la coraza es una cubierta que tenían los soldados por el pecho y por la espalda, que es una cobertura, un pectoral, pero además les cubría la espalda. Entonces, lo que está diciendo Pablo, porque él sabía que los efesios entendían perfectamente de lo que estaba hablando, porque ellos veían a los romanos desfilar por Éfeso, y ellos enseguida se imaginaron de qué significaba la coraza. Y aquí habla de coraza de justicia. Justicia quiere decir rectitud. Nosotros hemos sido justificados por el Señor. ¿Ok? Justificado quiere decir, para los que no lo saben, que hemos sido declarados inocentes cuando éramos culpables. Pero por lo que hizo Jesús en la cruz, hemos sido declarados inocentes. Entonces, es necesario que Dios, viendo la justicia de Jesús en nosotros, tenemos que persistir en esa vida justa, en esa vida recta. Nos ha sido imputada la justicia de Jesús, pero nosotros tenemos que continuar esa vida justa, esa vida recta. ¿Cuánto me está entendiendo aquí? Estamos poniendo en práctica la justicia, la rectitud del Señor, porque esto, como muy bien dice, es una coraza, es decir, la coraza es protección. Cuando tú y yo estamos viviendo una vida que agrada a Dios, nos estamos protegiendo. Eso es lo que está diciendo con la coraza. ¿Ok? ¿Te sientes protegido tú con la vida que llevas o no? ¿Sí o no? La tercera cosa, mira, fíjate. Y calzados, en el versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados, mira, a mí me gusta calzar bien. Lo tengo clarísimo. Y no me gusta calzar cualquier cosa. Me gusta un calzado ligero, un calzado que me agarre bien el pie, o si tengo que salir corriendo, o lo que sea. Y un calzado que me permita andar bien, ligero, cómodo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, está usando esta analogía porque el calzado quiere decir la disposición y la preparación. ¿Para qué? Para compartir, porque el calzado sirve para andar. Y nosotros tenemos que compartir con los demás el Evangelio. De eso está hablando. ¿Ok? De ir bien calzados. El apresto quiere decir preparación. ¿Ok? Bien preparados en el Evangelio para compartirlo con los demás. Porque una de las partes de la lucha, de la batalla en la guerra espiritual, es que nosotros tenemos que compartir con los demás el Evangelio. Y por eso Pablo está diciendo esto, ¿verdad? Tenemos que rescatar a los demás de lo mismo que nosotros nos rescató Jesús. ¿Ok? Tenemos que compartir y tenemos que ir bien cazados. ¿Ok? La cuarta cosa, el escudo de la fe. Bueno, sabéis que el escudo
es un arma de defensa también. ¿Ok? Habéis visto, ¿no? Los escudos, cómo protegen, cómo los soldados romanos se protegían, no solamente los soldados romanos, sino los otros ejércitos, ¿verdad? Es algo que servía para protección. Y aquí está hablando no de cualquier escudo, está hablando de la fe. ¿Por qué? Porque esta parte de la fe significa, una de las partes que significa la fe es confianza. ¿Ok? Cuando tú tienes fe, tienes confianza en las cosas de Dios. Entonces, es importante que tengamos confianza en todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque protege nuestro corazón. Y la confianza nos hace crecer y estar firmes en Dios. Y es importante que usemos esa protección, la fe. ¿Ok? La quinta cosa es el yelmo de la salvación. El yelmo, si os acordáis, si habéis visto a los romanos, es un casco. Llevan un casco, incluso les tapaba un poco la cara. ¿Por qué? Porque en la cabeza está la mente también. Y es una parte muy vulnerable de nuestra vida. Y es importante que nos cubramos con el yelmo con el casco ¿de qué? De la salvación. Cuando tú estás seguro de que eres salvo, ¿por qué? ¿Por qué estás seguro que eres salvo? Estás seguro que eres salvo porque el Espíritu Santo te confirma a ti que tú eres salvo. No me expliques cómo lo hace, porque eso lo tienes que vivir tú. ¿Cuántos están seguros aquí tienen salvación? Qué poquitos, ¿no? A ver, a ver. Ah, no sé. ¿Vosotros le dais importancia a la salvación? ¿Sabes? Esta clase de protección de la salvación es muy importante porque hay veces que parece como que no tenemos la sensación de que no hemos sido salvados, de que ya hemos perdido la salvación. Yo no sé si os ha pasado eso, pero a lo largo de la vida que llevamos, muchos hemos sentido como que no éramos salvos, porque habíamos hecho algo, porque no sé, porque nos daba la sensación de que ya no éramos salvos. Pero sí, el Espíritu Santo te va a traer convicción de que eres salvo. ¿Ok? La sexta cosa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Vosotros sabéis cuántos han tenido una espada en la mano. ¿No? ¿La habéis tenido? En la mili te enseñan muchas cosas. Así que la espada es un medio de defensa, pero también de ataque. ¿Ok? Entonces, cuando habla de la espada del Espíritu, vosotros sabéis que el Señor mismo Jesús, cuando estaba con el diablo en el pináculo del templo, el diablo lo tentó y él, ¿cómo le contestó? Con la palabra. ¿Ok? Escrito está. Escrito está. Entonces te pregunto, ¿tienes conocimiento tú de la palabra para poder contestar a los ataques del diablo? Porque es importante que sepamos que por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender más de la palabra. Así que esta es una buena oportunidad para que sepas que la palabra de Dios sirve para que te defiendas, para apartar los ataques, pero también para atacar. ¿Ok? Y sirve para las dos cosas. Aleluya.
Y lo último que Pablo aconseja, que no está entre la armadura de los romanos, pero es que él lo añade como si fuera una arma más. Y esta es una de las armas más importantes que tenemos tú y yo, que es la oración. ¿Cuántos saben lo que es orar? ¿Lo sabes? Pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo hagas. ¿Aló? ¿Por qué es una arma la oración? Porque la oración es la que nos introduce en el mundo espiritual. Fíjate si es importante la oración. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, cuando conversamos con Dios, cuando nos comunicamos con Dios, ¿no? Porque esta es la era de la comunicación, los móviles, la televisión, la radio, los periódicos, y todo el día estamos comunicados, pero resulta que con el Señor no estamos comunicados y somos capaces de estar 5 horas con el móvil, pero no somos capaces de estar 5 minutos con el Señor. Y ahora ya estoy levantando la voz porque estoy notando la pasión, ¿sabes? Estoy notando la pasión, ¿eh? ¿Cuántas horas dedicas tú? Uy, he dicho horas, minutos, a orarle al Señor, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de orar y lo vamos a ver. Y yo no sé si tú estás funcionando en todas las maneras de orar que el Señor te propone o si tan siquiera no las conoces. Mira, aquí dice la oración en el Espíritu es eficaz. En el versículo 8 dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Mira, quiero que sepan o que sepamos distinguir cuando habla de espíritu con mayúscula y cuando habla de espíritu con minúscula, ¿verdad? Porque la palabra escribe espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. En mayúscula, cuando habla del espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían esto? ¿Sí? Los que hemos sido bautizados en lenguas, ¿a cuántos están bautizados aquí en lenguas? Que quiero saberlo, a ver. Levanta la mano. Juan, levanta la mano, que te oigo. ¿Dónde estás aquí? Hay muchos que no, ¿eh? Diego, no te asustes. Levanta. Mari, ¿tú también? Cuando Pablo está diciendo esto aquí, muchos de nosotros, los que hemos sido bautizados en lenguas, sabemos que para orar podemos utilizar las lenguas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero hay otro don que se incluye dentro de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo precisamente, pero lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es bautizarnos en lenguas para tener los otros 9 dones. Hay otro don que se llama el don de diversas lenguas. ¿Ok? Ese es uno de los dones que da el Espíritu Santo también, aparte del principio de ser bautizado. ¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Por qué quiere decir diversas lenguas? Diversas lenguas quiere decir que el Señor te va cambiando de lengua cada vez que hablas más y te cambia y empiezas a hablar otra lengua y tú vas a notar que cambias y hablas otra lengua que no es la que hablabas antes, sino que es otra lengua y empiezas a hablar y llega un momento que otro día empiezas a hablar otra lengua y así continuamente. Ese es el don de diversas lenguas, pero
Cuando aquí Pablo está diciendo eso, es que podemos hablarle a Dios en lenguas que Él nos ha dado, pero también podemos hablar en nuestra lengua, en la lengua que usamos normalmente. Tú usarás, aquí hay mucha, vamos, estoy seguro que la mayoría usa el español, ¿sí o no? Cuando hablas con el Señor, ¿qué palabra, qué idioma usas? Idioma y lengua es lo mismo. Español, ¿no? Yo no. Ya sabéis, ¿no? Es mi idioma. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que el espíritu, orando en el Espíritu quiere decir que Él te va a ayudar a orar. Porque dice otro versículo que no sabemos cómo tenemos que orar ni lo que tenemos que decir, pero el Espíritu mismo nos va a inspirar a decir lo que tenemos que decir. ¿Ok? Muchas veces aquí también habla de gemidos, ¿ok? Que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos, ¿vale? Gemidos son quejas, ¿eh? Hay veces que las dificultades de la vida nos meten en quejas, ¿eh? O por ejemplo, estamos llorando continuamente, pero no nos salen las palabras. ¿No te ha pasado a ti? Que estás delante del Señor y no te saben las palabras, solo te sale llorar, 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 porque estamos lamentándonos, nos estamos quejando, estamos gimiendo, y es muy lógico que lo hagamos, pero, ¿sabes? El Señor quiere que tú traduzcas esos gemidos en palabras, y el Señor te va a ayudar, vas a experimentar eso en tu vida si es que lo buscas. Escúchame. Si es que ¿cuántos le gustan experimentar a Dios? Aquí, a ver, a ver. A ver, ¿cuántos hay? Cuando el Señor te pille y te ayude en la oración, vas a estar 3 horas o 4 seguidas orando. ¿Te lo crees? Y no te vas a dar cuenta ni del reloj. Yo quiero que tú experimentes eso. ¿Cuántos quieren experimentar eso? 3 o 4 horas orando. Es importante que experimentemos la ayuda del Espíritu Santo en la oración. No sientes cuando te metes en tu habitación que hay algunos hasta se duermen de rodillas. ¿Sí o no? Algunos ni lo intentan, ¿verdad? Pero es importante que oremos en el Espíritu, es decir, ayudados por el Espíritu Santo. Tienes que saber orar. Aleluya. Tenemos que aprender a orar. Es importante que aprendamos a orar. Amén. Escúchame. Orando en todo tiempo, con toda oración o súplica. Cualquier momento es bueno para hablar con el Señor. Tiempos buenos y tiempos malos, ¿verdad, Juan? ¿O solo vamos a orar cuando tenemos necesidad? Cuando estamos bien, también tenemos que orar, ¿no? ¿O qué pasa? Que solo tenemos una clase de oración. Tenemos que tener varias clases de oración. ¿Sabes tú orar de pensamiento al Señor? Porque hay veces que no podremos orar de palabra porque nos van a decir que estamos chalados. ¿Sí o no? Depende de dónde estés, ¿no? Madre mía, si esto está grabando.
Tenemos que aprender a orar de las dos maneras, en voz alta y de pensamiento. Pero lo importante es que estés siempre conectado con el Señor, ¿ok? Y qué fácil es hablar si solamente es hablar con alguien como estoy hablando con vosotros. Compartir con el Señor toda la vida. Eso es orar siempre. Estar compartiendo con el Señor toda tu vida. No es otro secreto que ese, ¿verdad? Y es importante que practiquemos la oración en todo sitio, en todo lugar, en todo tiempo, en toda situación. Aquí dice que somos, ¿cómo se dice? Provocados a orar en toda clase de situaciones. Porque el Señor, ¿sabes qué va a hacer? Va a provocarte a ti y a mí a que abras tu boca y te dirijas a Él. ¿Por qué? Porque es importante que te conectes todos los días de tu vida con el Señor. No lo puedes dejar solamente para hacer oraciones de peticiones. Porque los que habéis hecho el discipulado, sabéis que hay varias formas de orar, ¿ok? No solamente hay una forma de pedir y ya está, sino que hay formas, por ejemplo, de guerra espiritual. Fíjate, esto ya es otro nivel, esto. La guerra espiritual es otro nivel. Pero tenemos que llegar a ese punto, al punto de saber meternos en la guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque la oración es una arma de ataque, no solamente de defensa, sino de ataque. Y tenemos que saber coger autoridad en oración. Y sabes, y esta sí se hace en voz alta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú declaras por la boca algo, el mundo espiritual te está escuchando. Si lo haces de pensamiento, el mundo espiritual no te oye, el único que te oye es Dios. Pero cuando tú estás en una guerra espiritual luchando por algo o por alguien, porque no podemos ser tan egoístas y tan egocentristas que solo pensamos en nosotros y en nuestra vida, sino que tenemos que pensar en la vida de los demás, en lo que por donde están pasando los demás, y es necesario usar de la oración de la guerra espiritual metidos en intercesión. ¿Sabes lo que quiere decir interceder? Interceder es que te estás poniendo en lugar de otra persona. No sé, a ti si te ha pasado, pero cuando tú te pones en el lugar de otra persona en guerra espiritual, el Señor, el Espíritu Santo, que es quien te va a ayudar, te vas a sentir tan raro como que vas a echar a llorar cuando el Señor va a meter en ti por donde está pasando esa persona. Escúchame bien. No estoy hablando de fantasías, ¿eh? No. Estos son realidades. Cuando tú intercedes y te metes en guerra espiritual por otras personas, el Señor te va a hacer sentir lo que esas personas están pasando. Escúchame bien, no es fantasía esto, ¿eh? Esto no es magia. Esto es lo que el Señor trae cuando tú te pones de intermediario entre otras personas y ti y el Señor. ¿Ok? Y vas a decir, vas a prorrumpir en sollozo y casi en agonía, porque el Señor te va a hacer sentir lo que esa persona o esas personas están pasando, para que te des cuenta de que tú eres un instrumento
en la guerra espiritual y en la intercesión. Que no te puedes mirar siempre el ombligo y lo que te pasa a ti, y solamente lo que te pasa a ti, sino también preocuparte por los demás. Por eso necesitamos salirnos de una clase de oración y nos tenemos que meter en varias clases de oración, ¿ok? Y escúchame bien, y el Señor te va a dar todos los días razones para que te pongas a orar. ¿Me estás escuchando? Solamente que pongas tus oídos y tu vista en guardia para captar las oportunidades que te da el Señor para orar. Tienes que captar las oportunidades, porque el Señor va a darte cada día oportunidades para que intercedas por alguien que lo está necesitando. Es el momento que Dios te va a abrir los ojos, los oídos y el entendimiento para que hagas eso. ¿Ok? Estoy acabando. ¿Cuántos saben un poquito de geografía? Un poquito de geografía, un poquito de noticias. Lo dije el domingo, lo digo ahora. Tenemos que ser gente informada. Porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo y que está confirmando lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo puedes saber si lo que está diciendo la palabra se está cumpliendo? Es que tenemos que estar pendientes de las noticias que están pasando en el mundo. Por eso os explicaba antes el tema del Mar Negro, por donde pueden pasar los rusos para atacar Israel, por el mar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que estar informado de eso, porque estamos en los últimos tiempos y es necesario que sepamos cuánto tiempo queda para que venga el Señor a buscarnos y estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados es en comunicación con el Señor, sabiendo y entendiendo los tiempos que estamos viviendo. No podemos estar ignorantes, como que estamos en una bombollita y no pasa nada. A mí como no me llega, pues no pasa nada. No. Es importante que estemos despiertos. ¿Cuántos están aquí todavía? No podemos limitarnos solamente a aquello que conocemos. ¿Cuántos pueden orar por una nación que no conocen? ¿Hay aquí alguien? Nadie, ¿verdad? Pero sí puede ser que hayas oído algo de una nación. ¿Sabes? El Señor te está dando la oportunidad para que ores por esa nación. Muchos oran por Ucrania, pero qué pocos oran por Rusia. Porque Rusia es el agresor y Ucrania es el agredido y nos cae más simpático los ucranianos que los rusos. Pero déjame decirte, Rusia también necesita salvación. ¿Ok? Así que es importante que oremos no solamente por lo que se mueve a nuestro alrededor o por lo más cercano, sino también los que están lejos, porque también necesitamos orar por los misioneros. ¿Sí o no? A mí los misioneros me tocan la fibra, yo no sé a vosotros, para mí me tocan. Son gente que ha abandonado la comodidad de este país para irse a otro país que no conocen, que el ambiente es contrario, que son perseguidos, muchos son muertos, muchos son torturados y nosotros aquí ni tan siquiera podemos elevar una oración ni tan siquiera nos acordamos de ellos. La última parte
el acabamiento de esta epístola acaba con una bendición y una despedida, y hay un personaje que se llama Tíquico, que no ¿cómo se dice uno que es tísico? No, Tíquico, esto se llama Tíquico. Es que está muy serio, me tenía asustado. Este hombre estuvo apoyando a Pablo en la cárcel, porque esta es una de las cartas Efesios. Sabéis que Efesios, Filemón, Filipenses fueron escritas desde la cárcel de Roma por Pablo. Y este hombre es el encargado de llevar esta carta a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Efesios. ¿Ok? Y qué bueno que haya personas que sean tan fieles y tan verdaderas como para hacer estos trabajos, porque él arriesgó su vida por la de Pablo. Y a mí me gustaría que esta noche pues pudiéramos recordar que necesitamos vivir en lo espiritual también, que no es solamente lo material en nuestra vida lo que vale, sino en lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo espiritual domina sobre lo material. Y nosotros somos seres espirituales también. Y este es el tiempo de despertar a lo espiritual. No quiere decir que abandones tu vida en lo material, en lo humano. No, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que pongas en primer lugar al Señor y lo espiritual. Y luego lo demás dice que vendrá añadido, ¿sí o no? Es importante estar pendientes de lo espiritual, de estar bien equipados con armadura total, conociendo la palabra, evangelizando, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Aleluya. Así que Dios os bendiga mucho y vamos a despedirnos.